Marcelo, ¿alguien más? Alberto, Valentín, Natalia. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de satisfacer los deseos por los cuales vinieron todos aquí, ya sea los que vienen por primera vez, segunda, o los que ya vienen hace 40 años o más. Vamos a intentar que todos queden lo más complacidos posible. Bueno, vamos a hablar acerca del Bhagavad Gita. Voy a repetir un mantra y luego ustedes pueden repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a estar leyendo el capítulo 18, conclusión, la perfección de la... Ahí tenemos de la renunciación, ahí tenemos el texto que vamos a estar compartiendo hoy, lo tienen ahí. Yo voy a repetir una línea por línea, y los que quieran y puedan ir repitiendo luego. Entonces, dice así. Bhaktyamam avijanati yavan yaschasvitattvataha tattvamam tadvato jatvam visate tat anantaram. Bhaktyamam avijanati yavan yaschasvitattvataha tattvamam tadvato jatvam visate tat anantaram. Bhaktyamam avijanati yavan yaschasvitattvataha tattvamam tadvato jatvam visate tat anantaram. ¿Alguien quiera repetir? ¿Se anime? Bhaktyamam avijanati. Bhaktyamam avijanati. Yavan yaschasvitattvataha. Tadvato. Vishate tadanantaram. Visate tat anantaram. ¿Hay más? Bhaktyamam avijanati. Yavan yaschasvitattvataha. Tattvamam tadvato jatvam visate tat anantaram. ¿Alguien más? ¿Alguna devota que quiera? Bhaktyamam avijanati. Yavan yaschasvitattvataha. Tattvamam tadvato jatvam visate tat anantaram. Bien, entonces vamos a leer la traducción y el significado dado por Srila Prabhupada. Dice así: a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a leer el significado. Pero antes de leer el significado, vamos a recitar un Mangala Charana, estas oraciones para invocar todo tipo de auspiciosidad y resaltar y alabar a todos, a muchos de nuestros Vaishnavas predecesores, nuestros acharyas, y luego vamos a compartir el significado de Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya, pueden repetir conmigo. Yananjana Shalakaya
Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschatyade Satarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langa Yategrim Yat Kripatam Mahamande Sri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishvaram Harihi Om Tatsat. Bien, tenemos este texto maravilloso en el que habla de varios temas. Voy a volver a leer la traducción y luego el significado es bastante largo, así que lo voy a dividir en distintos párrafos para poder ir compartiendo algunas cositas. Bien, entonces dice, esto está hablando Krishna, Arjuna dice, a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Bien, vamos a leer un párrafo del significado dado por Srila Prabhupada. A la suprema personalidad de Dios, Krishna, y a sus porciones plenarias, no se las puede entender mediante la especulación mental ni a través de los no devotos. Si alguien quiere entender a la suprema personalidad de Dios, tiene que emprender el servicio devocional puro bajo la guía de un devoto puro. De lo contrario, la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios siempre estará escondida. Como ya se dijo en el Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakasha Sarvasya. Él no se les revela a todos. Nadie puede entender a Dios simplemente mediante la erudición académica o mediante la especulación. Solo aquel que de hecho se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional puede entender lo que Krishna es. Los grados universitarios son inútiles para ello. Bien, entonces acá habla acerca del servicio devocional y para eso pensé que era importante el hecho de definir qué es servicio devocional. Prabhupada define al Bhakti, el Bhakti Yoga, lo que nosotros practicamos, como servicio devocional. ¿Y qué es el servicio devocional? Srila Rupa Goswami explica en el Néctar de la Devoción y en el Néctar de la Instrucción también habla acerca de algunas cuestiones en relación al servicio devocional. Y hay un texto muy famoso que define y dice: Anya vilasita sunyam, gyana karmadhyana vritam, anukuliena krishnanu, shilanam bhaktir utama. Dice que uno debe prestarle al Supremo Señor Krishna un amoroso servicio devocional, de un modo favorable y sin el deseo de obtener una ganancia material
o un beneficio o una especulación mental. Dice que esas son las cualidades que debe tener el servicio devocional para que sea puro. Es decir, debe estar desprovisto, ¿no?, de una motivación de querer ganar algo y también de una especulación filosófica, debe estar desprovisto de karma y de jnana. Eso es servicio devocional puro. Entonces uno podría decir, bueno, la verdad que todavía tengo algunos deseos en mi corazón, no soy puro, entonces ¿cómo es? ¿Puedo practicar servicio devocional? Claro, por supuesto que sí. El mismo proceso es lo que nos va a ir purificando, nos va purificando. Y lo que hacemos al practicar servicio devocional es utilizar nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, al servicio. ¿Al servicio de quién? De Krishna, la suprema personalidad de Dios, de los devotos, y en general así para poder de alguna manera conectarnos, ligarnos, ¿no?, con la suprema personalidad de Dios. Entonces existen diferentes maneras de hacer este servicio devocional, esta práctica, y cada uno de acuerdo a sus tendencias y a su naturaleza puede hacerlo, es para todos. Eso es la buena noticia. El Bhakti Yoga es para todos. Y eso lo que va a hacer es ir despertando nuestro amor por Dios. Está ahí, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi Shravanadi Sudachite Kara Yodoi. Un texto en bengalí muy lindo en el Chaitanya Charitamrita explica que en el corazón de las entidades vivientes está latente ese amor por la divinidad, por Dios, por Krishna. Está ahí. A veces solo hay que, ¿no?, avivar ese fuego. Prabhupada hablaba de fan the spark, como abanicar, como darle aire, ¿viste? Cuando hay una pequeña chispita, uno con un fuelle hace eso y esa llama empieza a expandirse cada vez más. Entonces el servicio que uno presta tiene muchas características y muchos beneficios que uno los va a ir experimentando. En otro texto del néctar de la devoción también habla acerca de qué es lo que uno tiene que hacer con sus sentidos. Tenemos los sentidos, tenemos el cuerpo burdo, tenemos el cuerpo sutil, tenemos los sentidos, tomamos contacto con este mundo a través de los sentidos, y esos sentidos pueden ser purificados. Un texto muy lindo dice, Sarvo padi vinir muktam tat parat menanir malam rishikena rishikasha sevanam bhaktir uchate. Dice que bhakti, o servicio devocional, significa ocupar todos nuestros sentidos en el servicio trascendental al Señor, el amo de los sentidos. Dice que el servicio trascendental que el alma espiritual le presta al Señor tiene dos efectos colaterales. La persona se libera de las falsas identificaciones materiales y por ocupar sus sentidos en el servicio del Señor se purifican. Es decir, estos dos efectos tiene el servicio devocional. Dejamos de identificarnos con lo que no somos, con este cuerpo, con la mente, con la nacionalidad, ¿no?, con la profesión, con la actividad, con el cargo en la sociedad que uno tenga, las responsabilidades familiares que uno tenga. Esas, por supuesto, son designaciones que están ahí, ¿no? Ese sería nuestro swadharma, nuestro deber en este mundo, en este tiempo, en este cuerpo. Pero por encima de eso está lo que se conoce como nuestro sanatana dharma, nuestro deber eterno, como almas espirituales eternas sirvientas de Dios. Entonces, por ocupar nuestros sentidos en complacer y en servir al amo de los sentidos, Rishikesh, uno se va purificando. Uno deja de identificarse con lo que no es, y por otro lado los sentidos se van, como dije recién, purificando. Es algo práctico que uno puede hacer. Ahora vamos a ver al final del Kirtan, hay un momento en el que seguramente hoy Mantramurti o el que esté haciendo los anuncios va a decir, bueno, ahora tenemos algunos servicios para hacer. Y ahí y dice, bueno, necesitamos 2 personas para limpiar la sala del templo. ¿Quién? Levante la mano. Ahí levanta la mano. Y después necesitamos algunas personas para que nos ayuden en la cocina. Bueno, esas son oportunidades de servicio. El servicio nos da realizaciones, nos purifica. Y es muy, muy beneficioso hacer servicio. No importa cuál sea el que uno haga, ¿no? En términos
absolutos, todos los servicios son iguales, ¿no? Dar una clase, adorar a la deidad en el altar, cortar o pelar papas abajo, cocinar, filmar la clase, cantar en el kirtan, todo está en el mismo nivel en términos absolutos. Uno no debe ver distinciones en eso, ¿no? Un estado neófito hace distinciones en esos servicios. Un estado avanzado ve que todo es servicio para Krishna. Y los beneficios son, como dije recién, en términos absolutos, no relativos a qué servicio se está haciendo en particular. Por supuesto que cada uno en base a sus condiciones va a hacer uno u otro servicio. Y como decía, en términos del servicio devocional, hay distintos servicios que uno puede hacer, ¿no? Uno puede hacer el servicio que a uno le gusta, y ese servicio lo que vamos a conseguir con eso es, o sea, ese servicio que es natural para uno, eso nos va a aportar cierta inspiración. Hago algo que me sale naturalmente, lo hago, eso me da inspiración, lo hago y me siento. Pero después hay servicios que a lo mejor me cuesta un poquito, pero es algo que se necesita, ¿no? Cuando termina ahí los anuncios, ¿quién quiere hacer esto? Bueno, a lo mejor no es lo que más me gusta, no es lo que mejor hago, pero bueno, yo lo hago, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer hoy ese servicio. Eso es lo que obtenemos al hacer ese tipo de servicios, es que uno recibe misericordia. Y cuando hacemos aquellos servicios en los que son muy difíciles, ¿no? Los que nos cuesta mucho hacerlo, esos servicios uno que atrae esa dependencia de Krishna. ¿No? Krishna, ayúdame con esto, no sé qué va a pasar, no sé cómo voy a poder hacerlo. Entonces uno debe estar en esa frecuencia y hacer estos tres servicios. No solamente el que me es natural, el que me queda bien, sino también hacer los que son necesarios, por tiempo, lugar y circunstancias. Y también hacer algunos que nos cuesten un poco, porque esa dependencia de Krishna aumenta podríamos decir, esa tensión que existe en esta relación de, ay, ¿qué va a pasar? ¿No? Es una linda tensión. La dependencia es un buen síntoma, porque a través de la dependencia uno desarrolla oraciones, ¿no? Uno sale, por ejemplo, ¿no? A distribuir los libros, decirle a Prabhupada a las calles. Dice, Krishna, por favor, ayúdame, mostrame tu magia, porque no sé cómo voy a hacer o qué va a pasar para que las personas quieran llevarse los libros o está lloviendo. Uno depende, se entrega a Krishna y dice, bueno, yo acá estoy, voy a hacer lo mejor que pueda, pero sé que todo depende de ti. Y eso también ayuda mucho en el avance espiritual. Voy a seguir leyendo un poquito más. Otro párrafo dice, aquel que está plenamente versado en la ciencia de Krishna se vuelve merecedor de entrar en el reino espiritual, la morada de Krishna. El hecho de volverse Brahman no significa que uno pierde su identidad. El servicio devocional está presente y mientras exista servicio devocional debe existir Dios, el devoto y el proceso del servicio devocional. Qué interesante esto, ¿no? Hablamos de que para que haya una relación debe haber dos personas, mínimo. Una relación se entabla entre dos personas. Y en nuestra relación con Dios, con la suprema personalidad de Dios, es algo muy personal. Entonces, cuando nos relacionamos con Él, lo hacemos de una manera muy amorosa, muy directa, y podemos conectarnos con Él como nos conectamos con otras personas también. Por eso es importante practicar el servicio devocional con otros. El señor Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna mismo, apareciendo hace unos 500 y pico años en esta tierra, él decía que el que dice ser mi devoto no es mi devoto, sino el sirviente de mi sirviente, de mi sirviente, de mi sirviente, de mi devoto. Así, ilimitada cantidad de veces. Es decir, que por uno servir a los devotos y practicar este servicio devocional entre devotos, uno va desarrollando y entendiendo cómo relacionarse mejor con Dios. A menos que uno no sepa relacionarse con los demás, relacionarse con Dios se vuelve algo muy difícil. Por eso tenemos esta oportunidad. A cada paso, cada día, cada momento, uno lo puede aplicar todo esto. Y acá en el texto dice que únicamente por medio del servicio devocional, y uno podría decir, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Los Hare Krishna tienen el monopolio de la devoción? ¿No? Porque uno escucha eso, ¿no? Cada como religión dicen que tienen somos los únicos que podemos alcanzar a través de esto.
El servicio devocional se puede practicar en cualquier credo. No es que solo lo practicamos los Hare Krishna. Cuando uno entabla una relación con Dios de amor y de servicio, lo puede practicar en cualquiera de los credos que cada uno practique. Uno debe extraer la esencia de cada práctica, de cada proceso fidedigno, ¿no? y autorizado. Y de esa manera uno puede desarrollar una relación y un amor por Dios. Porque el objetivo es desarrollar amor por Dios. Y ese amor por Dios ya está ahí. Lo único que falta es despertarlo, ¿no? El señor Chaitanya dice, Cheto Darpanamar Janam Baba Mahadavagni Nirvapanam. Explica que en el corazón de las entidades vivientes es como un espejo que está cubierto por tierra, por polvo. Y a través del proceso de la conciencia de Krishna, del canto del santo nombre, ese espejo se va limpiando. Y cuando se limpia ese espejo, uno puede verse y uno dice, ok, yo soy un alma espiritual, eterna sirvienta de Dios. Y de esa manera uno empieza a conectarse con la divinidad, con Dios. Y una de las formas en el Vedanta Sutra explica, el primer aforismo dice, Atato Brahma Jigyasa, que explica que ahora que uno tiene esta forma humana de vida, es momento de inquirir. Tenemos esta bendición de tener un cuerpo humano. Existen 8.400.000 especies de vida. Y la forma humana de vida es algo difícil de alcanzar, ¿no? Uno pasa por todas esas especies hasta que llega una forma humana en la que uno puede inquirir, uno puede cuestionarse, uno puede preguntarse, uno puede entablar este proceso de relacionarse con Dios. Es importante eso, ¿no? Aprovechar y entender que uno es espíritu, aham brahmasmi, yo soy espíritu, yo soy un alma espiritual. Entonces acá Srila Prabhupada hablaba del tipo de conocimiento, dice que el conocimiento que uno aprende en las universidades y demás no nos ayudan a desarrollar nuestra relación con Dios, con Krishna. Es conocimiento material, nos ayuda para un montón de otras cosas, pero para desarrollar la vida espiritual uno necesita conocimiento espiritual. Y para solucionar los problemas de este mundo no se puede aplicar conocimiento el cual fue el mismo que los creó. Se necesita un conocimiento diferente, un conocimiento trascendental, ¿no? Y ese es un poco nuestro compromiso. Cultivar este conocimiento y ser nosotros una fuente de influencia y de inspiración en la sociedad. Uno dice, ¿qué puedo hacer en este mundo? ¿Cómo puedo hacer para cambiar este país o lo que sea? Hay muchas cosas uno puede hacer. El cambio comienza por uno. Cuando uno se transforma, el corazón, el carácter y demás, eso genera un impacto muy grande. Ese conocimiento nunca es destruido, el conocimiento espiritual, ni siquiera después de la liberación. La liberación entraña liberarse del concepto de la vida material. En la vida espiritual hay la misma distinción, la misma individualidad, pero en el estado puro de conciencia de Krishna. Uno no debe cometer el error de creer que la palabra visate entra en mí. Respalda la teoría monista de que uno se vuelve homogéneo, ¿no?, con el Brahman impersonal. No, dice Prabhupada, no. Esta identidad que uno tiene de alma espiritual es eterna. Krishna dice, las entidades evidentes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Es decir, que eternamente somos fragmentos, estamos separados en un sentido de Krishna, podemos relacionarnos, pero somos individuos, somos individuales. No perdemos esa identidad, no nos fundimos en la energía y perdemos nuestra identidad. De hecho, el devoto, ¿no?, el que dice que el que aspira a esa fundición, por decirlo de alguna manera, con esa Brahmayoti, esa energía, es como el suicidio espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué el suicidio? ¿Por qué lo siente así? ¿Por qué lo vive así? Porque pierde esa capacidad de relacionarse. Y el amor es relación. Y el bhakti, de lo que estamos hablando, el servicio devocional, tiene diferentes características. Y Rupa Goswami explica que hay 6 principales. Y la primera explica que es kleshagni. Kleshagni significa que es alivio de la aflicción.
practicar servicio devocional o bhakti nos alivia de la aflicción. ¿Y aflicción por qué? Habla de tres cosas: avidya, ignorancia; vijam, deseos; y papam, pecados. Quiere decir que el servicio devocional, cuando uno comienza a practicar y demás, esa avidya, esa ignorancia, comienza a ser destruida. El mismo servicio devocional, ¿no? Esta ignorancia de que, como acá decía un poco acerca del concepto material, el concepto corporal, uno ya entiende, soy un alma espiritual. Los deseos también se purifican. Uno comienza a tener deseos que van acorde con su avance espiritual, con su crecimiento espiritual. Y por tener conocimiento y por purificar sus deseos, papam, que son los pecados, desaparecen, porque uno ya no hace actividades que vayan en contra de las escrituras, en contra del orden social, el orden universal, ya, las leyes universales. Esa es la primera característica que describe Rupa Goswami. Después va a decir que el servicio devocional, otra característica es subhada. Dice que el servicio devocional atrae a todos. Nos podemos acordar de esto, el ABCD. Entonces el servicio devocional con A atrae a todos. El servicio devocional atrae a todos, porque es algo muy poderoso. Atrae a todos. Luego la B, beneficia a todos. La C, atrae a todos, beneficia. Cultiva buenas cualidades. Cultiva buenas cualidades en las personas. Y la D, dispensa felicidad trascendental. Entonces ahí tenemos el ABC. Atrae a todos, beneficia a todos, cultiva buenas cualidades y dispensa felicidad trascendental. Entonces cuando uno puede decir, bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios del servicio devocional? ABCD. Eso es otra de las características. Luego explica también acerca de otra característica que es moksha lagutakriti. Moksha lagutakriti. Y dice que la felicidad de la liberación es insignificante. En diferentes procesos se habla acerca del moksha, de la liberación. Más que todo en el budismo, ¿no? Podemos escuchar eso. Y el servicio devocional lo que hace es que la liberación está ahí. Está como en la puerta esperando, ya está ahí. No necesitamos hacer nada. Ya el estado, en el servicio devocional, uno encuentra esa liberación. Ese moksha. Moksha lagutakriti. Y luego también explica otra característica, es que es sudurlava. El servicio devocional es raramente obtenido. En el Bhagavad Gita, Krishna va a decir, entre miles y millones de personas que me buscan, algunos se acercan a mí, bueno, y termina diciendo como que, bueno, esto es algo bien raro. Y lo podemos ver que es algo bien raro. Mire, contemos cuántas personas hay acá, somos más o menos 60, y cuánta gente hay en todo el país o en toda la ciudad. Porque el servicio devocional es algo muy valioso, muy preciado. Uno puede decir, pero ¿cómo si esto es tan bueno? Si esto es tan increíble. ¿Por qué no encontramos Hare Krishna por todos lados, en todos lados? Bueno, en otros lugares hay muchos más. Pero entendemos que en relación a la población y a otras creencias, por lo menos acá en esta parte del mundo, no hay tanto. El servicio devocional es algo como, por ejemplo, si alguien quiere tener un Rolex de oro. Ahora es algo bien caro y es difícil de comprarlo, ¿no? Se necesita mucho dinero. El servicio devocional es algo parecido. No es algo barato. Es para todos, pero no es algo barato. Es decir, a todos les gusta, en un sentido le puede llegar a gustar, pero no todos lo pueden digamos, apreciar o seguir. Porque, bueno, hay muchas cuestiones mentales y algunas barreras. Pero si uno es sincero y se acerca a personas que están practicando y asiste a programas regulares en los que se habla acerca de la conciencia de Krishna y del servicio devocional, gradualmente eso va quedando ahí como atrás. Pero sí, es algo muy, muy valioso, muy preciado. Entonces hablamos de Sudurlava, que es raramente obtenido el servicio devocional. Y luego tenemos Sandrananda Vijayatma, dice que es placer trascendental, eso es Sudurlava realmente. Placer trascendental altamente, ahí está, placer, el servicio de placer trascendental altamente condensado. Y vuelve a decir, ni siquiera considera que hay algo de felicidad o satisfacción en la liberación. Vuelve Rupa Goswami a hablar acerca de eso, en las características, habla de la liberación. Como que es algo así como concentrado.
Y luego explica, en la última, que tiene que ver con el texto de hoy, dice, Sri Krishna Karshini, dice que el servicio devocional es lo único que atrae a Krishna. Y acá en el texto de hoy, leíamos, dice, ahí Krishna mismo dice, únicamente por medio del servicio devocional uno puede alcanzar, ¿no? Uno puede alcanzar el reino de Dios, la morada de Krishna. Entonces, el servicio devocional es lo único que atrae a Krishna. Como dije anteriormente, no es que tenemos el monopolio, tenemos una forma fidedigna de practicarlo y alcanzar la perfección de la vida, pero existen otros procesos que también, si uno los practica de acuerdo a las pautas que se establecen y teniendo en cuenta lo que significa servicio, esta relación con Dios, uno puede también alcanzar estados muy elevados de conciencia. Bueno, ahí hablamos de las características del servicio, de algunas características del servicio devocional. Vamos a leer un poquito más. Recuerden estas 6. Uno no debe cometer el error, ya hablamos de eso, de esa como perder esa como capacidad de estar, como dice Krishna, entidades eternamente, fragmentarias, eternas. Y en ese concepto de ser fragmentarios, eternos, caemos a veces en la trampa de pensar, bueno, porque en términos materiales funciona así. Si yo agarro un papel, ¿no? Este papel, y lo parto en 10 pedazos, la suma de esos 10 pedazos va a ser el papel entero. Eso, matemática 1.2, como dicen 1.1, no sé, matemática para principiantes. ¿Está bien? Ahora, en términos espirituales, esa matemática no funciona así. Nosotros somos partes fragmentarias de Krishna, somos fragmentos, pero no quiere decir que si nos juntamos todo, ahora somos Dios, formamos a Dios. O que Dios, por tener tanta, ¿no? Hay un mantra muy conocido que es lindo recitar, parece un trabalengua, pero es lindo aprendérselo. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate. Dice, la personalidad de Dios es perfecta y completa. Y debido a que Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él, tal como este mundo fenoménico, está capacitado como un todo completo. Todo lo que se produce del todo completo también es completo en sí mismo. Y acá viene la parte. Y aunque de Él emanen tantas unidades completas, Él permanece completo en lo remanente. La matemática espiritual es que 1 más 1 es igual a 1. Krishna, y 1 menos 1 es igual a 1. Krishna las entidades vivientes emanan de Él, pero Él porque esas emanan no pierde nada. ¿No? Esa es la matemática. Por eso tenemos que entender la ciencia espiritual, como Prabhupada habla de la ciencia espiritual, tiene leyes que las gobiernan, que son en algunos casos muy diferentes a las materiales. Por eso hay cosas que a veces nos pueden parecer inconcebibles y está bien que eso sea así, ¿no? Está bien vivir con esa inconcebibilidad, no sé cómo se dirá, que sea inconcebible. Debemos mantener eso ahí. Y cuando existe, porque uno dentro de la práctica espiritual puede tener dudas o diferentes cosas, que hay algunas dudas que deben ser evacuadas muy rápido, porque pueden ser un bloqueo en nuestro avance espiritual. Debe consultar uno con devotos mayores y demás. Pero hay otras dudas que a veces son detalles, ¿no? Y no debemos estancarnos en esos detalles. No debemos permitir que una piedrita en el camino, chiquitita así, nos bloquee y no podamos seguir. No, uno está en un auto grande y hay una piedrita así, chiquitita, no puedo seguir. Hay un obstáculo en el camino. No. Y hay dudas o cuestiones que uno tal vez no entienda ahora, que tenemos que, yo lo llamo estacionarlas. Ponerlas ahí en un parking, estacionamiento, y dejarlas ahí. A su debido tiempo, uno las puede seguir revisando. Bueno, a ver cómo está. Porque con la práctica misma, muchas de esas dudas, nosotros lo llamamos realizaciones o darnos cuenta, esas dudas son evacuadas. Y como dice acá Prabhupada, esas dudas no pueden ser evacuadas con todo el conocimiento universitario, posgrado, PhD, todo lo que uno tenga. Una vez está en la calle, a mí me pasa en la calle distribuyendo libros, y me encuentro con gente muy preparada materialmente, ¿no? Muy erudita en ámbitos materiales, muy académicos y demás. Pero uno les habla de la ciencia espiritual y es como que no entienden nada, como que no lo escuchan y no lo llegan a entender. Por otro lado, podemos encontrar personas muy simples,
saben leer, escribir, llevan una vida súper simple, nada de universidad, y entienden muy rápido, iba a decir al toque, pero no es una palabra muy... Entienden muy rápido, porque este conocimiento no tiene que ver con una erudición académica, es otra cosa, proviene de otro lado y se entiende de otra manera, ¿no? Entonces, en el Bhagavatam tenemos muchos ejemplos de esto, en el Srimad Bhagavatam, como personas, como decía recién, simples, sin mucha erudición, tenían un amor por Dios, practicaban un servicio devocional súper elevado, un servicio devocional puro. De hecho, tenemos dentro de nuestra cadena de sucesión discipular, tenemos a Gaura Kishore Das Babaji, Gaura Kishore Das Babaji, que era el maestro espiritual del maestro de Srila Prabhupada. Él era iletrado, no sabía ni leer ni escribir. Y era un devoto puro. Y su discípulo fue una de las personalidades más eruditas en la historia del Vaishnavismo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Imagínense que una persona con esas capacidades eligió como maestro espiritual a alguien iletrado. Fíjense esa brecha. Pero claro, un devoto puro transmite amor puro por Krishna. Y es importante relacionarnos con personas. Y acá habla en una parte acerca de devoto puro, servicio devocional puro. Nosotros tenemos la gran bendición dentro de nuestra institución de contar con Srila Prabhupada, el fundador acharya de este movimiento. Un devoto puro que nos viene a dejar esto. ¿Vieron cuando uno quiere darle de comer a un bebé o a un chiquito o a alguien mayor? Uno agarra una papa, una calabaza, la hierve y la pisa. Hace un puré bien chiquitito, que no haya ningún grumo, que no haya ningún... Le agarra así y se lo da en la boca. Eso es lo que Srila Prabhupada hizo con nosotros. Agarró un conocimiento difícil de acercarse, ¿no? Tenemos los Vedas y un montón de filosofía que sería imposible que nosotros la podamos entender. Él hizo así. Lo pisó todo, lo mezcló, lo condimentó y hizo así. Ahora sí. Solo tenemos que abrir la boca así, y comer. Está todo masticado, digerido prácticamente. Está en nosotros el hecho de querer, ¿no?, tomarlo. Muy simple, cosas que son muy difíciles de entender. Ahora estamos hablando de temas muy complejos, pero gracias a Prabhupada lo tenemos así muy fácil. Entonces hablamos del cuerpo, hablamos del alma, hablamos del karma, hablamos de esto, hablamos de servicio devocional como algo normal. Y eso es gracias a Srila Prabhupada. Tenemos que aprovechar esta oportunidad maravillosa que tenemos. Voy a seguir un poquito más. Dice, estábamos diciendo que uno no pierde la individualidad, y dice que para tener su compañía y prestarle servicio. Por ejemplo, un pájaro verde entra en un árbol verde no para volverse uno con el árbol, sino para disfrutar de los frutos del árbol. Los impersonalistas suelen dar el ejemplo de un río que fluye hasta el océano y se funde en él. Puede que eso sea una fuente de felicidad para el impersonalista, pero el personalista mantiene su individualidad personal tal como los seres acuáticos en el océano. Si vamos a lo profundo del océano, encontraremos muchísimas entidades vivientes. El conocimiento de la superficie del océano no es suficiente. Se debe tener conocimiento completo acerca de los seres acuáticos que viven en las profundidades del océano. Entonces continúa. Debido a su servicio devocional puro, el devoto puede entender en verdad las cualidades trascendentales y las opulencias del Señor Supremo. Como se afirma en el capítulo 11, solo puede uno entender por medio del servicio devocional. Lo mismo se confirma aquí. Uno puede entender a la Suprema Personalidad de Dios mediante el servicio devocional y entrar en su reino, el reino de Dios, la morada de Krishna. Fue lo que brindaban. Se puede. Prabhupada decía, en esta misma vida uno puede practicar, uno puede cantar el mantra Hare Krishna, uno puede estar con los devotos. Y para hacer servicio devocional, Srila Rupa Goswami en el Néctar de la Instrucción nos da algunos consejos. Nos da algunos consejos, dice, estas 6 cosas mejor no hacerlas, y estas 6 cosas sí, hagámoslas. ¿Cuál quieren que digamos de las 2 categorías? ¿Las que mejor sí o las que mejor no? ¿Las que mejor no? Las que hay que evitar.
Bueno, Atyahara Pradayasascha Prashalponi Amarha Jana Sangascha Lulyamcha Sarvir Bhaktir Vinasyati. Dice que cuando uno se enreda demasiado en las siguientes actividades, su servicio devocional queda arruinado. La primera, comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. Esa es la primera. Luego, hablar innecesariamente sobre temas mundanos, no hablar sobre cosas, política, fútbol, redes sociales y demás. Redes sociales que no estén relacionadas con el proceso devocional. Hago esa aclaración porque uno también puede usar las cosas en el servicio, ¿no? Cuando seguir las reglas y regulaciones de las Escrituras, solo por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las Escrituras y actuar independiente o caprichosamente. Después dice asociarse, escuchen bien esta palabra, asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no estén interesadas en cultivar conciencia de Krishna. Asociarse quiere decir establecer una relación estrecha, permeable para recibir la influencia de. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos tenemos que cerrar la puerta y venir todos a vivir acá al templo? No. El 99,73% de los devotos en ISKCON viven afuera del templo. Es un número cualquiera que tire, pero para marcar que casi el 100% viven afuera de los templos. En todo el mundo. Solo una pequeña parte de todos los devotos que existen en el mundo viven en los templos. Y los que no vivimos acá, incluso los que viven acá también, salen a hacer las compras, van a distribuir libros y demás. Es decir, tenemos que interactuar con el mundo y con las personas. Pero acá dice asociarse, quiere decir como tener ya una conexión que su influencia me afecta. Por el contrario, uno tiene que ser una fuente de inspiración o de contagio para los demás, para que practiquen y se acerquen a la vida espiritual. Bien, ¿qué más? Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener también. Importante, ¿no? Me esfuerzo, cosas que son difíciles de obtener, eso también. ¿No? Es como la frase que ahora, ¿no? Que uno se esfuerza demasiado por cosas materiales que son muy difíciles de obtener. Cada uno tiene su cuota, Krishna lo dice en el Bhagavad, en el Shishopanishad, Ishavasya Midam Sarvam Yat Kincha Jagatyam Jagatena Tyatena Bunjita Madhidakasya Sritanam. No lo dice Krishna directamente, ¿no? Dice, el Señor posee y controla todo lo animado que hay en el universo, por eso uno solo debe aceptar aquellas cosas que le sean necesarias, las cuales se le han asignado como su cuota, y no debe aceptar otras cosas, sabiendo bien a quién pertenece. Entonces cada uno tiene su cuota, por supuesto, uno puede esforzarse, pero acá dice esforzarse demasiado. No quiere decir que ahora, bueno, no, ya está, lo que tengo ya está, ahora. No, demasiado. Demasiado es como ponerle intensidad, lo que no va por ahí, bueno, pero le pongo y no va por ahí. No. Bueno, pero si sigo hablando de todas las que siguen y las favorables, no va a haber tiempo para preguntas. Yo quiero dar unos minutos para preguntas o comentarios. Falta una, entonces. Comer más de lo necesario, acumular más fuera de perdidos, hablar incesariamente sobre estas modas y las reglas y regulaciones de las escrituras, tal como cantar, abandonar la compañía de los votos. ¿No dijimos todas? No. Seguir las reglas y regulaciones de las escrituras solo por seguirlas, sino para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de vida. Creo que dijimos todas. No sé si hay alguna que faltó, puede ser. Esas son las desfavorables. Después están las favorables que lo vemos en la próxima clase. Pero si quiere alguien hacer alguna pregunta, bueno, ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente, seguir los principios de las escrituras tales como escuchar, cantar y recordar a Krishna, abandonar la compañía de los no devotos y seguir los pasos de los acharyas anteriores. Esas son las favorables. Pero las dije así muy rápido, tal vez no haya tiempo para procesarlas. Pero hay una que coincide, dice abandonar la compañía de los no devotos y vuelve al punto de antes. ¿Quiere decir eso que ya dejo todo, mi familia, todo? No. Lo que uno abandona es ese espíritu de sentir la influencia y tomar esa asociación, esa influencia de los que no están desarrollando o no están interesados por desarrollar vida espiritual.
Ese es un punto importante para entender, porque eso se puede malinterpretar y dice, bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Para ser Hare Krishna tengo que dejar todo? No es así en absoluto. Bien, un espacio para preguntas o comentarios. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario. Sí, adelante. Sí, bueno, hay de todo, en todos lados, ¿no? Uno tiene que mantenerse en lo que uno está, tranquilo y por ciertas cosas, comentarios, hay de todo, no podemos satisfacer a todos. ¿Alguna pregunta, un comentario? Sí, por favor. ¿Cómo se sabe que hay 8.400.000 especies de vida? Muy buena pregunta. Eso está revelado en el conocimiento védico, en las escrituras, en los Vedas se explican muy detalladamente un montón de temas, entre ellos eso, cuántas especies de vida hay, y las divide en los seres acuáticos, los inmóviles, las bestias o los mamíferos, las aves, los seres humanos, está bien categorizado, dice cuántas hay de cada una. Un conocimiento muy detallado, el Srimad Bhagavatam da más detalle de eso, pero en el Bhagavad Gita también está ahí. Ahí está el Bhagavad Gita, hay una mesita ahí con libros maravillosos. Por favor, ¿quién no tiene el Bhagavad Gita? Levante la mano, ¿quién no lo tiene? ¿No lo tenés? No lo tienen. Ahí lo pueden comprar, es muy barato. Es casi un regalo. El otro día estaba hablando con un conocido, me dice, no, compré un libro así, de tapa blanda, finito, qué sé yo, así. 15.000 pesos. 15.000 pesos. Bueno, acérquense después ahí a la mesita, vean los libros que hay. Y era un conocimiento material, este conocimiento espiritual es eterno, no envejece. Y algo que quería hacer un comentario muy bueno, ¿no? Mientras que en la ciencia moderna o en la filosofía, aquellos que vienen con ideas nuevas son premiados, premio Nobel por descubrir esto, una teoría y lo demás. En la ciencia espiritual, la gente es reconocida y premiada en el sentido de reconocida, por decir exactamente lo mismo. Fíjense la diferencia. El que cambia las cosas, no. Fuera acá, no estás acorde. Fíjense esa diferencia. El otro día me cayó un poco de esa ficha, como se dice ahora. Entonces nosotros tenemos la bendición de venir de una cadena de sucesión discipular ininterrumpida desde Krishna mismo. Y ese conocimiento está tal cual. Viene Srila Prabhupada y nos repite exactamente lo mismo que escuchó de su maestro, obviamente ajustando tiempo, lugar y circunstancia, pero la esencia es la misma, cambiando detalles, no los principios. Y por nosotros repetir lo mismo, de manera así, oficial, uno alcanza ese estado de ser un eslabón fidedigno, un representante fidedigno de Krishna. Directamente, uno es un representante de Dios, un embajador aquí de la Suprema Personalidad, por repetir esto que fue transmitido de una cadena de sucesión discipular. Creo que hay lugar para una pregunta más. Sí. No, la categoría son 8.400.000, no sigue más. Esas son las variedades. Estamos hablando de variedades, no de cantidad. Variedades, es decir, la creación sigue, pero las especies son esas. Son nuevas vidas, pero en esa categoría. Es decir, que hay 8.400.000, por ejemplo, un pajarito con el pico así, otro con el pico así. Porque viste que también dice que en términos que se acabó, por ejemplo, los osos panda, se terminó. Sí. Y que aparecen nuevos. Hay 8.400.000. Se recorre. Sí, claro, no, a ver, no quiere decir que son categorías, a ver cómo lo puedo explicar de otra manera. Clases, como en las ciencias acostumbramos a clasificar. Están los mamíferos. Sí, temporalmente puede ser. Tenemos que, como dije antes, tenemos que tratar de desarrollar la visión de que nosotros manejamos cierto lenguaje o ciertos valores o
por ejemplo, el tiempo lo concebimos de una manera, pero en términos espirituales el tiempo funciona de otra manera y hay ciclos. Entonces, cada era, las 4 eras Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, conforman 4 eras, que luego hay una devastación parcial y luego comienza a aparecer. Es como cíclico. Entonces, bueno, sí, puede ser que ahora tal vez no haya un panda, que no lo veamos. Sí. Pongámosle, qué sé yo, pero para no entrar en eso, porque ahí tendría que entrar en un campo más de otro tipo que no tengo el tiempo para explayarme en eso, pero estas son las 8.400.000 categorías de entidades vivientes que hay. Y ahí entra, no es que va a haber 8.400.003 o el año que viene va a haber 8.500.000, no. Sí. Última pregunta. No estrictamente tuvimos que pasar por 8.200.000 diferentes envases. Depende de nuestro karma y nuestro propósito en cada día. Tal cual, sí. Yo no pasé por los 8 millones. Depende de lo que tenía que trabajar. Puede ser que uno no pase por todas. No es que uno tiene que estar en todas, o sea, en todas estas categorías, pero lo importante es que ahora tenemos esta forma humana. Y es bien difícil de obtener, porque dentro de las 8.400.000 solo hay 400.000 especies de seres humanos, en sus diferentes variedades y categorías. No voy a entrar en detalles con eso, porque tendríamos que hablar de otros, no solamente acá en el planeta Tierra, porque acá, claro, uno dice, bueno, acá en la Tierra, lo único que veo es la Tierra, pero no, el universo material es mucho más amplio que personas como nosotros, o entidades con este cuerpo denso. Entonces, 8.400.000 abarca algo más que el planeta Tierra. Y con eso termino acá, Mantramurti, y ya está, para hacer los anuncios. Gracias a todos. Gracias por escuchar tan atentamente. Gracias.